Sin dar nombres, pero con la perfecta insinuación a la familia Topic y la empresa Telconet Latam, NetLife, la vocera de la Casa Presidencial del Ecuador ha mencionado el ejemplo de una empresa que estaría cometiendo fraude fiscal al Estado. Solo les doy el ejemplo a ustedes fácilmente y podrán inferir de quién hablo. Una empresa muy rentable de telecomunicaciones. El hijo transfirió a su padre las acciones por un supuesto 80% menor al precio real. Le pagó por el valor de las acciones $58. El fraude fiscal le generó una pérdida al Estado de 6,6 millones. Es una empresa muy conocida y rentable de telecomunicaciones. Este año se pueden llegar a recaudar más de 50 millones si se realiza esta fiscalización a las utilidades. Interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver, al parecer Daniel Noboa ahora le quiere caer, amigos, con la ley, diciendo que cobra los impuestos a los evasores fiscales, pero a sus rivales, ¿no? A los negocios que le hacen competencia a las empresas Noboa, ¿no? Al parecer la estrategia, bueno, si tú te pones a analizarla un poco, puede ser de como que, ¿sabes qué? Vamos a tumbarle este negocio de telecomunicaciones para quedárnoslo a nosotros, ¿no? Después no la quieran vender a precio de gallina flaca, ¿no? Porque qué curioso, ¿no? Ahora que anuncia esto del gobierno. La cosa sería aquí, oye, bueno, dice que están haciendo defraudaciones fiscales y las bananeras, como dice aquí en el comentario. ¿Cuándo les van a cobrar los 94 millones? Ahí dice, no, acá vamos a cobrar 50 y algo de millones. Miren lo que el Estado va a recibir. Y ustedes, tan solo ahí con cobrarles a ustedes serían casi 100 millones. Y no tendrían que estarle pidiendo tanto dinero al FMI. Escuchamos. Les voy a comentar un ejemplo, que probablemente solo les doy el ejemplo sin darles identidad, pero ustedes fácilmente podrán inferir de quién hablo. Una empresa muy rentable de telecomunicaciones, el hijo transfirió a su padre las acciones por un precio 80% menor al precio real. Le pagó por el valor de las acciones $58. Esto le generó un perjuicio a las arcas del Estado en al menos 6.6 millones de dólares. Es una empresa muy conocida y muy rentable de telecomunicaciones. Se estima que este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a esta acción. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador es que los contribuyentes honestos, los contribuyentes que no generan evasión, le aportan al Estado ecuatoriano, y como ya lo mencioné, cerca de 300 contribuyentes que han declarado voluntariamente han reportado un promedio de 30 millones de dólares. Pero hay un potencial de 6.000 contribuyentes. Si, tal como lo hemos dicho, se hace el primer plan de control masivo de utilidades a la generación de compra y venta de acciones, se puede llegar a recaudar solo este año 50 millones de dólares. Por eso aquí decimos, amigos, hay una doble moral tremenda de parte del Estado, porque dice que está en marcha para cobrar a los evasores fiscales, pero yo creo como que aquí debería empezar desde casa, ¿no? Desde casa, el primer funcionario fiscal de este país, primer funcionario público de este país, que es Daniel Noboa, dando ejemplo, diciendo que aquí están mis 100 millones para que vean que para que nos dejen de tildar de evasores, delincuentes fiscales, ¿no? Para que ustedes vean, a otros sí quieren cobrarles, pero ellos, bueno, ya lo dijo Noboa en el debate, en el último debate, dijo, no, yo no voy a pagar, nosotros no vamos a pagar impuestos, porque tenemos que pagar impuestos, no, tenemos corona de evasores fiscales, no lo vamos a hacer. Wow, amigos, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más. Asimismo, amigos, el gobierno el día de hoy manifestó de que no habrá apagones durante el estiaje del 2025. Yo solo les digo, amigos, que ojalá sea así, que ojalá el gobierno pueda cumplir, porque han salido expertos que también anunciaron el año pasado, cuando el gobierno dijo que no, que los apagones no iban a haber, que eran fallas que tenían en los sistemas.
de conexión, que bueno, se inventó un poco de cuentos que al final nos llevó, amigos, a tener apagones de hasta 14 horas diarios, ¿no? Bueno, como les digo, yo no quiero ser negativo, pero espero que sea verdad. Yo no le puedo dar credibilidad a Daniel Noboa y a su gobierno porque nos ha mentido muchas veces en esta situación. Y después salen a echarle la culpa a otros diciendo de que no, de que ellos estaban haciendo bien las cosas, que fueron sus ministros, que no fueron sus ministros, que fue su oposición, que fueron sabotajes. Yo creo que esta situación espero que no sea así. Ok, escuchemos entonces las declaraciones que diera el día de hoy la vocera del gobierno Jaramillo, Carolina Jaramillo. Se incorporan en total, este año se incorporan en total 979.5 megavatios, considerando que esto es energía nueva, energía firme, que no depende del clima. Se ha recuperado, se ha rentado y se ha rescatado energía. Como ya lo mencioné, en el 2025 se ha incorporado 982, dice. En el 2026 se procederá con 403 megavatios y en el 2027 con 600 megavatios. Esto nos da un acumulado total de 1982.5 megavatios. Insisto, esto es energía firme. La energía firme es aquella que no depende del clima y que permitirá garantizar el suministro de energía y contar con reservas adecuadas. Entonces aseguran que no habrá apagones para este 2025. Pero bueno, nos hacen unas proyecciones de aquí hasta el 2027 que van a tener tanto de energía. Pero esperemos que para este año, lo que nos interesa, amigos, se pueda realmente, amigos, se pueda concretar eso, ¿no? De la energía, porque si no, la cosa se va a poner bien fea. Aquí en algunos comentarios, unos a favor y en contra, manifiestan, también aseguran que estamos mejor en términos de lucha contra la mafia. Y en las calles es otro cuento. Aunque recuerdo que el año pasado dijeron que no habría apagones hasta un día antes de empezarlos. Sorry, pero en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Exactamente, eso es lo que pasó. Entonces dijeron, no va a haber apagones. Y al otro día, tremendo apagón, amigos. Incluso se recuerdan que Noboa salió a dar fechas, salió a decirles, vamos a dar fecha para que me suspendan eso de los apagones, porque si hay energía, me están haciendo sabotaje, dijo. Y se empeoró la cosa. Parecía que no mentía hasta que mencionó energía nuclear. Jajaja, vienen esos apagones sí o sí, mijas, dice aquí. Arrecho mi precio. Como 5 veces aseguró el año anterior que no habría apagones, en las 5 veces hubieron apagones. Para creerles solo hay que esperar a que cumplan, mientras tanto nada se les cree. Exactamente. Supongo que los varios apagones por mantenimiento no cuentan. Y es que esa es la situación, amigos. Miren, este fin de semana tuvimos apagones en 5 provincias. Yo puedo decir, o sea, ya se está hasta dudando ya de que existan tantos mantenimientos. O sea, que los están disfrazando los apagones ahora de mantenimiento para que los hagan en 5 provincias. ¿Tanto tienen que arreglar? Entonces, esperemos que no nos salgan allá por esas fechas de estiaje, ¿no? Que vamos a hacer con alguna situación de algún plan de regeneración total de la red eléctrica y nos empiezan a apagar por todos lados y mintiéndonos que tal vez están arreglando la red eléctrica y clavándonos apagones para tapar que no tienen energía. Esperemos que no nos mientan de alguna forma. No habrán apagones, muy bien, dice aquí también. Chale, si yo tenía esperanza que no haya apagones, pero cuando ya salió el gobierno a pronunciarse significa que habrán muchos más apagones de lo que esperábamos. Qué gracioso aquí dice, no, dice, bueno, si ya dijo que el gobierno que no va a haber apagones, quiere decir que sí va a haber. Increíble. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Otro dato les comentamos, amigos, que los pacientes renales no han recibido sus diálisis durante 18 meses debido a la deuda que mantiene el gobierno con las dializadoras.
Alrededor de 10.000 pacientes renales están en riesgo permanente por la suspensión del servicio, señaló Gabriela Alvarado, vocera del Frente de Pacientes Renales. Un registro, pues ya llevan con esta problemática, Gabriela. ¿Cuánto tiempo los pacientes han estado sin atención de las dializadoras? 18 meses, ya estamos en esta crisis. 18 meses. ¿Cuántos pacientes se han visto afectados y tal vez por esta falta de atención, Gabriela, ustedes tienen algún registro de personas que lamentablemente hayan fallecido por esta falta de atención? Sí, somos 10.000 pacientes en riesgo permanente por la suspensión del servicio y hasta diciembre del año pasado se hizo un corte por parte de las dializadoras de alrededor de 1,000 pacientes que perdieron la vida por falta de terapia. 1,000 pacientes que han perdido en estos 18 meses la vida por falta de terapia. Sí. Nuevamente, ¿cuál es este llamado, Gabriela, a las autoridades? Vemos que ya se han, también ellos han declarado, han dado declaraciones sobre que ya se ha pagado. Precisamente, Gabriela, usted nos cuenta y nos comenta que eso no cubre la deuda total. Entonces, ¿cuál es el pedido, la exigencia de los pacientes renales? Nosotros pedimos al presidente que se siente a dialogar con los pacientes. Si no quiere recibir a personal de dializadoras, es entendible. Lo que queremos es que nos escuche a los pacientes renales de nuestro testimonio y que sepa cómo se vive cuando a nosotros nos suspenden la diálisis o no se nos da el medicamento o se nos acorta el tiempo de la terapia. El riesgo de muerte es constante para los pacientes renales. Y no sé quién asesore ni al ministro de Salud ni al señor director general del IES, porque creo que tienen información, no tienen la información total de cómo vivimos los pacientes. Eso queremos, que nos escuchen y que sepan cómo vivimos los pacientes, qué estamos pasando y qué es lo que sentimos al decirnos o se les va a quitar media hora o no se les va a dar medicamentos o no hay dinero para hacerles los exámenes, ustedes tienen que pagar de su propio bolsillo. Porque muchos pacientes no tienen la capacidad económica de sustentar los medicamentos, todos los medicamentos que toman, ni siquiera de pagar, porque hay clínicas que les hacen de las 3 diálisis 2. Y los pacientes deben comprar los insumos si quieren hacerse una tercera diálisis. Y no es culpa de las dializadoras. Las dializadoras hacen lo que pueden para darnos el tratamiento, pero cuando no hay dinero, hay que suspender algún servicio. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, claro, aquí manifiestan que ya van 18 meses y obviamente es un paciente que no tiene ni, digámoslo así, unas 2 semanas de diálisis, o sea, pierde la vida. Aquí hay algunos comentarios incluso que manifiestan: no hay paciente que tolere 18 meses sin ser dializado. El gobierno del gobierno no es la deuda es del correísmo. Esto pasará 3 y 4 generaciones. Imagínense esa situación, echándole todavía la culpa a Correa. No mientras en 28 meses cualquier paciente de diálisis se muere. Exactamente. O sea, la situación no es como que aquí ellos han estado 18 meses sin diálisis. No, pero lo que han estado es buscando por todo lado los medios para tratar de salvar su vida. O sea, no es como el servicio que debería ser normal, de que tú vas a un lugar y te dicen, ok, venga usted, o sea, abonó o aportó su jubilación, o aquí el Estado está pagando esta sección porque, o sea, simplemente es su derecho, ¿no? Porque usted ya aportó del Seguro Social. Listo. Me hago y se va, no pasa nada, pero no, llega al lugar y le dicen, no señor, disculpe, pero el gobierno no ha pagado, no nos ha pagado lo que le corresponde, así que no le podemos ayudar. Entonces la persona tiene que irse, ¿y qué es lo que va a hacer? No se va a ir a la casa a morir, obviamente saca dinero, pide de donde sea y se va a otro lugar, a una clínica privada, a tratar de buscar, pero va quebrando su economía. A eso se refiere, ¿no? Cuando dice 18 meses. No les ha dado el gobierno las diálisis. Obviamente es de entender, es obvio, es lógico, ¿no? Que hay gente que trata de justificar a este gobierno
Y es algo muy, pero muy triste, amigos, de ver cómo este gobierno es tan, pero insensible, ¿no? Con tanta gente. Miren, ya 1,000 personas derivadas de esta situación, seguramente personas que ya no pudieron pagarse las diálisis o hacerse atender o lo que sea, perdieron la vida. Esa es la realidad, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. No se olviden de suscribirse. Nuevamente, amigos, se rompe el SOT, el oleoducto de Petroecuador, ahora en el Reventador, amigos. Así es, una situación que al parecer es una súper mala administración, amigos. En esta situación está provocando derrames, contaminación ambiental. Ustedes pueden ver ahí, un deslave rompe ahora el SOT, el oleoducto en Ecuador, amigos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues la ruptura del SOT ocurrió en el kilómetro 86 en la zona de El Reventador, el límite fronterizo entre Sucumbíos y Napo en la Amazonía ecuatoriana. El sector petrolero ecuatoriano está en crisis, con una producción petrolera en caída. El oleoducto sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE de la estatal petrolera Petroecuador sufrió una nueva ruptura producto de un deslave este 16 de junio del 2025. El 8 ocurrió en el kilómetro 86 en el sector El Reventador entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Esta zona bastante irregular debido a un proceso natural de erosión regresiva que está carcomiendo las márgenes del río Coca desde inicio de 2020, lo que ha provocado que en varias ocasiones la ruptura del SOTE, así como lo de oleoductos de crudos pesados OCP y poliductos que transportan combustible entre Amazonía y la Sierra. Petroecuador informó que activó de manera inmediata su plan de contingencia ante esta situación. Se cerraron las válvulas y se suspendió el bombeo. Se movilizó personal técnico especializado al sitio del incidente, quienes ya se encuentran ejecutando labores de contención y control. Adicionalmente, se está desplazando maquinaria para reforzar las acciones en sitio, informó Petroecuador. Nuevamente, amigos, el sistema de oleoducto transecuatoriano y los poliductos que transportan combustible tienen ya más de 50 años en operación, ya están en pésimo estado y seguramente seguirán sufriendo este tipo de situaciones por un mínimo quebranto, digámoslo así, amigos, en deslaves o en movimientos de tierra. Se van a romper, vamos a tener esto por todo lado. Esperemos que se podría cambiar esto, pero con una administración que realmente quiera realmente, amigos, trabajar en el sector público podría ocurrir, pero con este gobierno muy difícil. El SOTE es un oleoducto que transporta petróleo desde los campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana hasta Esmeraldas en la costa para su exportación. Marzo de 2025 fue el último evento que también afectó al SOTE. Un derrame petrolero en Esmeraldas provocó una emergencia ambiental y suspensión de suministro de agua potable en algunos cantones de esa provincia. Por estos problemas, entre enero y abril de 2025, el transporte de crudo por el SOTE alcanzó 263.873 barriles por día, menor en 6% en comparación en el mismo periodo del año anterior debido a la paralización de las unidades de bombeo del 13 al 18 de marzo para trabajos de mantenimiento para reparación de la tubería por deslizamiento de las tierras en Esmeraldas. Sí, amigos, esta es la realidad que está viviendo entonces ahora mismo el país. Otra vez, la ruptura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE ocurrió en un kilómetro 86 en la zona de El Reventador. Ok, dice aquí, cámaras captaron, dice que Correa está haciendo por ahí ya, dice, tal vez algún tipo de sabotaje para que el gobierno pueda culparlo, dice aquí. Incluso quieren pedir a Salazar que vuelva, dice, para que haga una investigación de esto. Qué malos, amigos. Pero es que es la realidad, amigos. El gobierno no dice nada, pasan estas situaciones y cada vez la situación se pone peor. Y lo malo es de que, bueno, dicen, no, es una ruptura, pero se está perdiendo petróleo, o sea, se está terminando, amigos. Se puede decir, se está bloqueando el único ingreso que tiene seguro el país, que es el petróleo. Está raro eso, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más.
Continuamos, amigos, con más datos aquí en Región Network News. Así es, amigos. Andrés Arauz habló sobre el famoso Plan Fénix de Daniel Noboa. Es claro, amigos, que esa mitología donde el Plan Fénix renace de las cenizas, ¿no? Se recompone de las cenizas y vuelve a nacer, ¿no? Ser nuevo, ¿no? Al parecer, aquí está ocurriendo todo lo contrario con el Plan Fénix de Daniel Noboa, que en vez de renacer las cenizas nos están volviendo cenizas. Eso es lo que dice específicamente así Andrés Arauz. Un punto de vista bastante interesante, amigos. Ya se olvidaron de decirle Plan Fénix, porque sabían que era una carga tremenda utilizar esa denominación. El Fénix en la mitología es una gran ave que resurge de las cenizas, que construye, y más bien lo que hemos visto es que tenemos un país que se está consumiendo en las cenizas. Ahora tenemos una crisis absoluta en materia de seguridad, con cero avances por la parte del gobierno, un sistema judicial podrido y tristemente, y lo que vincula a ambos temas, mientras que los fiscales deberían estar dedicándose 24/7 a combatir la delincuencia, el crimen organizado, las crisis de seguridad de nuestro pueblo, están dedicando su tiempo a la persecución política. Ya se han visto, amigos, como aquí en la semana pasada, cómo liberaron un montón de tipos delincuentes que atentaban contra la gente. Los jueces los liberan ahí mismo, cosa que causa una indignación total, amigos. Pero cuando se trata, amigos, de opositores del gobierno, ahí sí están, pero al día, allanando a todo el mundo, los medios haciendo, pero coberturas en vivo y todo, amigos. Pero no se trata de decirle al gobierno que trabaje realmente por la situación que estamos viviendo, no dicen absolutamente nada. Escuchamos. Ya se olvidaron de decirle Plan Fénix porque sabían que era una carga tremenda utilizar esa denominación. Mira, el Fénix en la mitología es esa gran ave que resurge de las cenizas, ¿no? Que se reconstruye y todo. Y más bien lo que hemos visto es que tenemos un país que se está consumiendo en las cenizas. Ahora tenemos una crisis absoluta en materia de seguridad con cero avances por parte del gobierno, cero avances, un sistema judicial podrido. Y tristemente, y lo que vincula ambos temas, mientras que los fiscales deberían estar dedicándose 24/7 a combatir la delincuencia, el crimen organizado, la crisis de seguridad de nuestro pueblo, están dedicando su tiempo a una persecución política. Y eso es lo que le debe indignar a la ciudadanía, le debe indignar a la Contraloría porque se están mal usando los recursos del Estado, etcétera. Imagínate, te están gastando dinero, espiando a políticos, creando casos judiciales a políticos, sin ninguna base en absoluto, pero no utilizan los recursos públicos para lo que sí deberían hacer, que es combatir la crisis de la seguridad ciudadana, la crisis del crimen organizado que vive nuestro país, y las consecuencias son más violencia, más delincuencia, como decía Carla, las extorsiones y las vacunas, ahora inclusive a los colegios. Mira, yo he estudiado fenómenos gravísimos de seguridad como fueron las guerras civiles en Centroamérica, y esas tuvieron cientos de miles de víctimas, pero en esas guerras civiles había una, ¿cómo te digo?, una especie de mínimos que tenía la sociedad en su momento de respetar los establecimientos educativos. Así es, amigos, y es que para el gobierno todo lo que llegue de denuncia sobre sus ministros que no estén trabajando, al parecer para ellos eso todo es mentira. Ustedes ya vieron cómo la semana pasada también reclamaron sobre los maestros que están teniendo, amigos, esta situación de las extorsiones, que eso prácticamente un negocio que está emprendiendo y le cae un extorsionador, se acabó, tiene que irse. Bien pagarle o tiene que irse, pero bueno, o sea, ni siquiera pueden pagarles porque les piden unas altas sumas. Entonces se va. Acá está pasando lo mismo ahora con los maestros, como ven que tienen su sueldo, dame 200, 300, 400, 500, los maestros que con las justas llegan, amigos, con su sueldo, tienen que ahora trabajar prácticamente para los extorsionadores y van y le reclaman a la ministra que haga algo por esta situación porque ya han perdido la vida algunos maestros, desaparecidos, los encuentran sin vida. No, es mentira, dice, es mentira. Eso, ¿quién ha dicho que está pasando eso? Están totalmente desubicados esta gente, amigos. Sí preocupa realmente. Eso es el famoso Plan Fénix de Noboa. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con el...
Una respuesta ya, amigos, de parte del asambleísta Ronald González. Como ustedes saben, fue sancionado con 2 meses fuera de la asamblea por decirle las verdades a Annie Olsen. La situación se dio porque ya al ver tanta, amigos, ineptitud, digámoslo así, al ver tanta corrupción en la Asamblea Nacional, cuando a la Revolución Ciudadana no se le permitía hablar, se le cerraba los micrófonos, se los bloqueaba, algo que nunca se ha visto en la historia, amigos, pues el asambleísta Ronald González, siempre bastante contundente, amigos, como ustedes ya lo conocen, pues llegó un megáfono, amigos, y les dijo sus 4 verdades al presidente de la Asamblea Nacional. Pero emitió un mensaje. ¿Qué es lo que dice? El odio, la persecución, el autoritarismo, el desconocimiento y la violación del procedimiento parlamentario, las leyes y la Constitución, embriagados con el poder, me imponen una sanción ilegal e injusta. Mi lealtad no se negocia. No me callarán. Soy la voz de los que no tienen voz. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana no respondemos a intereses personales. No negociamos debajo de la mesa. Somos una fuerza política con principios firmes y compromiso colectivo. El 12 de agosto, en la Asamblea Nacional, y todos los días que Dios me dé vida, con mi pueblo. Sin odio, pero con memoria. Por mi provincia y por mi país. Hasta la victoria siempre, compañeros. Un fuerte abrazo. Bueno, esas fueron las declaraciones de Ronald González. También en la cuenta de Ricardo Patiño hubo unas, amigos, declaraciones donde dice: nos dejaron sin luz, pero lo que más les molesta es que les digamos en voz alta. Sancionaron a Ronald González por alzar su voz. ¿Por qué aquí en esta Asamblea de Ecuador? Porque aquí en esta Asamblea del Ecuador fiscalizar la corrupción molesta más que comentarla, dice aquí. Corrupción molesta más que comentarla. Mi abrazo solidario a Ronald González. Como ustedes saben también la semana pasada, ¿qué pasó? Se bloqueó también una investigación que se debería hacer y que se debe hacer por, amigos, la cuestión de los generadores de SELEC a la ministra Manzano, que está calladita, y el gobierno, ahí hay corrupción durísima, como ustedes saben, en esos contratos de Progen, no quiere decir nada. Entonces lo que hacen es bloquear y bloquear cada vez más estas investigaciones. También lo bloquearon un juicio político al ministro de Defensa, Lofredo, por los niños de las Malvinas. Miren esa situación, ¿no? No, pero como están en el poder, entonces que viva, amigos, la impunidad. Escuchamos lo que dijo. Me imponen una sanción ilegal e injusta. Esto sí es de replay. A nuestro compañero Ronald González por llevar un megáfono a la asamblea para exigir que nos dejen hablar, que nos den la palabra, lo sancionan inmediatamente con 60 días de no poder ir a la asamblea ni cobrar su sueldo. Por llevar un megáfono. Y cuando pedimos que se investigue el contrato de Progen con esta empresa que no cumplió, a quien entregaron más de $100 millones alegremente, y que es responsable también de alguna manera de los apagones del año pasado. Tremenda responsabilidad. No la podemos traer. Y calladitos, sin ningún argumento, simplemente por los votos de la mayoría en la Asamblea Nacional. ¡Qué vergüenza! Eso es darle rienda suelta a la impunidad de los funcionarios responsables de esas contrataciones. ¡Qué doble moral! ¡Qué terrible lo que están haciendo con este país! Una de las situaciones, amigos, que realmente estamos viviendo trágicamente, digámoslo así, en nuestro país es el aumento de la deuda. El gobierno pide y no para de pedir, amigos, dinero. Y ahora, amigos, pidió 1.000 millones más al FMI. La pregunta es,
como lo hemos dicho aquí en otros videos anteriormente, pero ¿bajo qué condiciones? Como lo dice así también el asambleísta Blasco Luna. Como es que el FMI no es como que coge y te dice, ya, toma platita, listo, vaya nomás por ahí, tranquilo. Ahí me lo pagas como puedas. O no te dice, ya, no hay problema, ¿quieres 1000? Ven, toma. Cuando quieras 1000 más, me avisas nomás, yo ya te doy. No es así. Ellos, para dar estos préstamos, amigos, tiene que haber primero una reducción en alguna parte del estado. O sea, porque ellos tienen que asegurarse de que se les pueda pagar, ¿no? Entonces, una de esas condiciones ya está manifestando Blasco Luna, que podría ser disminuir el sector de la salud, ¿no? ¿Qué? O la educación. O sea, si ya está totalmente destrozada, ¿quieren disminuirla más todavía? Están pidiendo 1000 más. Ojo, han pedido 1000 más. ¿Y esos 1000 más bajo qué condiciones? De aplicar política pública más restrictiva, o sea, disminución de presupuesto para la salud, para educación, o muy probablemente más incremento del IVA, porque esas son, dice aquí, amigos, las condiciones que pone el FMI. Ya nos entucaron el 15%, son pretextos de que la recaudación y que se va destinada para el combate a la inseguridad. 1.500 millones se recaudaron y de eso ni siquiera el 30% ha sido destinado para el combate de la delincuencia, para el combate de la delincuencia y la inseguridad. Y lo más grave todavía, que en lo que va del año 2025 de los presupuestos asignados para el ámbito de seguridad, cáigase de espaldas, no han ejecutado ni el 9%, el 8,5% ejecutado con corte al mes de mayo. Ya vamos, amigos, prácticamente a medio año y no han ejecutado ni el 9%. Entonces, porque ustedes creen que afuera la delincuencia está haciendo lo que le da la gana, asegura así el asambleísta Blasco Luna con relación al incremento de la deuda que mantiene el Ecuador con el FMI. Incremento del IVA. Ha pedido 1000 más. Y esos 1000 más, ¿bajo qué condiciones? De aplicar política pública más restrictiva, o sea, disminución de presupuestos para salud, para educación y muy probablemente más incremento del IVA, porque esas son las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. Ya nos entucaron el 15%, son pretextos de que la recaudación iba a ser destinada para el combate a la inseguridad. 1.500 millones se recaudaron y de eso ni siquiera el 30% han destinado para el combate a la delincuencia y la inseguridad. Y lo más grave todavía, en lo que va del año 2025, del presupuesto asignado para el ámbito de seguridad, cáiganse de espaldas. No han ejecutado ni el 9%. El 8,5% han ejecutado con coste al mes de mayo. Vea la ineficiencia del gobierno que el día de hoy está sentado en Carón de Lente. Lamentable. Ha pedido 1000 más y es...